Bienvenido al podcast de culturaocio.com. Más de medio siglo después de su estreno original, Mi querida señorita regresa con una nueva adaptación que revisita el clásico dirigido por Jaime de Armiñán en 1972. Esta nueva versión, dirigida por Fernando González Molina, llega a los cines el 17 de abril, 2 semanas antes de su estreno en Netflix, y propone una mirada contemporánea a una historia que ya en su momento rompió barreras al abordar la intersexualidad en plena dictadura franquista. En este episodio del podcast Cultura Ocio, el equipo de la película reflexiona sobre cómo esta reinterpretación busca dar voz a aspectos que en la cinta original permanecían en silencio. La nueva película, protagonizada por Elizabeth Martínez, Paco León y Ana Castillo, explora cuestiones como la identidad, la aceptación y el papel del cine para visibilizar realidades que durante décadas han permanecido ocultas o estigmatizadas. También se abordan debates sociales actuales en torno a los derechos del colectivo LGTBI, el auge de discursos de odio y la importancia de la representación en pantalla. El capítulo recoge 3 entrevistas realizadas por Leire Marián, redactora de Cultura Ocio, una conversación con Paco León, Elizabeth Martínez y Ana Castillo, otra con Manu Ríos y Lola Rodríguez y una tercera con el director Fernando González Molina y la escritora y guionista Alana S. Portero. Este remake recupera una historia muy adelantada a su tiempo. ¿Qué barreras rompió en su momento y qué aspectos os parecía que era necesario revisar desde la mirada actual? Wow. La censura. ¿El cuál? No, la censura pasó la barrera de la censura. Claro, de la primera. Sí, bueno, yo creo que lo que aporta también esta versión de la historia después de tantos años pasados es que se nombra las cosas, ¿sabes? En la primera versión hay algo como... Tenía esa cualidad de hablar de cosas sin nombrarlas, porque ya te digo, estaba en el 72, había todavía una censura, ¿no? Y esta yo creo que habla también de lo importante de esa familia elegida, de lo importante de que tener gente que te acompaña en ese viaje de autoconocimiento y lo importante que es la comunidad, en realidad, la comunidad LGBT. IQ+. IQ+. Pero que no se deje la I. Ahora no. Sí, yo creo que una diferencia para mí muy importante es que la original siento que usa sin nombrar la intersexualidad para contar una historia y esta está contando la historia de una persona intersexual. Sí, total. Y Elizabeth, Fernando y Alana ya han hablado de que para ellos era imprescindible que la actriz protagonista fuera intersexual. ¿Por qué es importante para la película? Bueno, porque ¿de qué otra forma se iba a hacer hoy en día? Si vas a ponerte a dar voz a cosas que no han tenido voz y le vas a dar esa voz a otra persona, siento que es un poco la misma tónica que con racismo y con muchas otras realidades discriminadas. Yo no me puedo poner a hablar por gente a la que se le ha quitado tradicionalmente la voz, sería volver a hacer lo mismo. Entonces yo puedo hablar de ser intersex y siendo intersex. Y estamos viendo que el gobierno quiere blindar el derecho al aborto. ¿Creéis que también deberían blindarse otros derechos para proteger a la comunidad LGTBI ante lo que se viene? Sí. De hecho, por parte de la comunidad intersex, con la ley trans, que se quedaron bastantes cosas por el camino en términos de derechos intersex. A pesar de que se hizo bastante, esa ley fue la que paró las operaciones a bebés por ser intersex. Hasta entonces era la normalidad y no blindar eso, me parece. Y otras cosas, otros tantos derechos, sí tenemos tarea pendiente, la verdad. Y al hilo de esto, la película se estrena en un contexto en el que discursos de odio hacia la comunidad LGTBI están cobrando cada vez más fuerza. ¿Os preocupa especialmente cómo están calando en la gente joven? Es preocupante. Yo creo que es reflejo de tantas crisis que está sufriendo la gente joven. Y, o sea, tanta ansiedad, ¿no? Sí, es un movimiento reaccionario. O sea, es todo reacción del sistema y de todo lo que
de todo lo que ocurre. Es preocupante porque parece que estamos dando pasos hacia atrás y también es preocupante que gente con voz de repente diga cosas como que la gente no sufre o como que las cosas no ocurren. Eso me parece terrible. Sí, es preocupante. Sí, a mí me parece particularmente preocupante, si pudiera Sí, sí. que no estemos viendo el manual. Esto es una cosa que hace 80 años, es un manual escrito por un señor llamado Hitler y otro llamado Mussolini, se llama fascismo, pone un enemigo común, señálalo, ellos contra nosotros y atácalo por todos bandos para unir a base de populismo fascista. Esto ya ha pasado antes y no verlo... No sé, yo quiero pensar que hay gente, que hay jóvenes que no están en eso, que no se dejan manipular por los discursos de odio facilones y que por otra parte eso convive con una realidad que está ocurriendo y que cada vez más gente joven normaliza y convive con otras realidades y yo espero que eso tenga fuerza y que compense lo otro, porque es verdad que es preocupante esto, pero yo confío en que en general la gente con sentido común y que el amor y que todo esto gane. Paco, tu personaje es un cura muy moderno en el contexto actual, con los escándalos de abusos y las indemnizaciones a víctimas. ¿Queríais quizás mostrar otra cara de la Iglesia con gente que ha roto un poco los moldes y ha sido más abierta? Bueno, esta película no la hemos hecho en comunidad, no hemos elegido nosotros los temas, ni hemos querido contar nada. Yo soy un actor que me proponen un personaje delicioso, que es un cura muy poco estereotipado y que es un cura abiertamente gay y que cree la institución de la Iglesia y que ayuda desde su amor a Dios y fan de Mónica Naranjo. Y su amor a Mónica Naranjo. Eso es todo. Y que tiene un discurso precioso sobre la pasión y sobre vivir fuerte las pasiones. Y creo que es muy bonito. Creo que yo no había visto antes una representación de un cura, ¿sabes? De así, que seguro que alguno habrá. Sí, hombre, espero. Claro. Sí. Ana, tu personaje es bastante diferente al de Isabelita en la película original. ¿Hasta qué punto tomaste el personaje de Julieta Serrano como referencia? De ninguna manera, porque creo que el guión de Alana al final se dista mucho de la película original. Para mí fue un honor poder como tomar un poquito el relevo de Julieta Serrano, pero es un personaje completamente distinto. Para empezar, son épocas distintas, contextos geográficos distintos, pasiones distintas. Creo que Isabelita es una chica completamente abierta. O sea, Isabelita, la mía, Isabel, es una chica completamente abierta al mundo, que quiere ser actriz, que es fisioterapeuta, que tiene vida, que tiene calle. Es una tipa que ha salido y que va a salir. Creo que son bastante distintas, entonces no he podido tomar mucha referencia. Y esta nueva versión está ambientada en 1999, en una España previa a muchos avances sociales. ¿Qué balance hacéis sobre cómo hemos avanzado o no como sociedad desde entonces? Es que claro, es la yenca, un pasito para adelante, otro para atrás. Hay cosas que Hablamos que conviven. de referencia a los 2000. Sí, ¿Sí, no? Sí. O sea, en estos últimos 26 años. Hombre, se ha avanzado muchísimo. O sea, la I de repente existe, mínimo. Sí. Legalización del matrimonio. Pero ya te digo, como antes estábamos hablando, que de repente hay discursos y corrientes, ¿sabes? Que parecen que nos hacen retroceder. Pero yo creo que esto tiene que ver con el ciclo. Quiero decir, siempre que se avanza surge un movimiento que es reactivo, pero eso significa que hay avance. Y que hay avance real. Y que hay avance real, supongo. Que incomoda, un exacto. avance que incomoda y que sí. Sí, yo creo que en 2000 estaba ocupada naciendo, ¿no te...? Pues mira. Sí que desde entonces hemos avanzado un poco. lo último. Y el caso de Rocío Banikov aparece como telón de fondo en la película.
¿Qué paralelismos veis entre aquel linchamiento mediático y social y el odio y la polarización que imperan en las redes sociales y que afectan especialmente a colectivos como el LGTBI? Bueno, es que yo creo que eligieron poner eso porque también era un ejemplo de linchamiento y de prejuicio claramente, de prejuicio hacia un tipo de feminidad, además, ¿sabes? Era una mujer que parecía mala, asesina, ¿sabes? Que era la novia de la madre. Sí, y que solo por ser lesbiana y por tener ese rictus o por tener ese corte de pelo ya te daba el relato entero y era... Como salirte del molde está mal, ¿no? Como exactamente, no, sí. No te atrevas a salirte de ahí. Y fue un caso muy claramente de prejuicio, ¿sabes? Cuando la mujer pagó injustamente por una cosa que no había hecho y de repente fue linchada ahí públicamente y judicialmente. Sí. Gracias. Muchas gracias. Había conseguido ser invisible, estar sola del todo. ¿Sabes cómo me han llamado a mí en Pamplona toda la vida? Vivimos como en el siglo XVI, rodeado de gente que les asustan las mujeres altas y los hombres afeminados. Hay personas que te pueden sorprender para bien. Es precioso. Bueno, este remake recupera una historia muy adelantada a su tiempo. ¿Qué barreras creéis que rompió en su momento y qué aspectos creéis que era necesario revisar desde la mirada actual? A ver, obviamente fue muy importante porque habló de un tema que no estaba presente en los temas sociales, ¿no? O sea, de hecho, hasta el día de hoy yo no conocí a ninguna persona intersexual. Sabía de su realidad, pero más bien porque me intenté informar yo, pero no porque hubiese una información cercana. Y al final lo que ha mejorado esta vez es que se ha contado bien, con más cariño, la parte, bueno, pues al final lo ha contado una persona intersexual, que es lo importante. La gente necesita contar sus propias historias y no que otros las cuenten por ellos. Y por eso para mí esto es maravilloso porque he aprendido mucho de Liz, he aprendido mucho del guión, Alana lo contó con un cariño precioso. Y bueno, al final es que hay que ahondar más en las historias y en los temas y no quedarnos solamente en la idea. Y Fernando y Alana ya han hablado de que para ellos era imprescindible que la actriz protagonista fuera intersexual. Un poco lo que decías, pero ¿por qué creéis que es importante esto para la película? Porque si no lo contamos nosotras mismas, parece que no existimos. Porque siempre se da oportunidades al final a personas más normativas y cuando hablamos de diversidad, hablamos de temas que solo unas personas lo han vivido, pues es mejor que esas personas lo cuenten, ¿no? Si no si no se queda todo en la sombra y cuando de lo que no se habla no existe, ¿no? Creo que es importante que haya oportunidades reales y que haya diversidad en lo audiovisual. Estamos viendo que el gobierno quiere blindar el derecho al aborto. ¿Creéis que también deberían blindarse otros derechos para proteger a la comunidad LGTBI ante lo que se viene? Claro. Por supuesto, es que claro. es evidente, ¿no? Y por eso se hacen estas películas y por eso contamos estas historias, porque a pesar de vivir en un momento donde sí estamos progresando y se están haciendo avances, también a veces parece absurdo lo polarizado que está todo, ¿no? Y yo creo que hacer este tipo de películas y contar estas historias abre un espacio a dialogar entre los espectadores y descubrir otras realidades y mirar más allá de lo que nosotros, o los privilegios que nosotros podemos tener. Y por eso nos enorgullece tanto formar parte de un proyecto así y contar estas historias de la mano de un equipo tan honesto, tan creativo y tan de verdad. Y al hilo de esto, la película se estrena en un contexto en el que discursos de odio hacia la comunidad LGTBI están cobrando cada vez más fuerza. ¿Os preocupa especialmente cómo están calando en la gente joven? Sí, o sea, me preocupa porque
La verdad que no entiendo muy bien de dónde viene ese odio y siento que estamos en un punto de mira que no tiene ningún sentido. No somos el enemigo de nadie, no venimos aquí a hacer daño a nadie. Que haya odio solamente a personas por existir, me parece que es un fracaso de la sociedad. Y, sinceramente da miedo, da miedo. La extrema derecha me da miedo. Y al final no solamente es que es el miedo a lo diferente. Y creo que la diferencia es lo que nos hace ser seres humanos, que es lo que nos enriquece como sociedad y lo que nos hace crecer y avanzar. Y parece que estamos volviendo pues a la dictadura, ¿no? A la guerra civil. O sea, es una cosa, ¿no? Que parece que la sociedad vuelve otra vez a lo mismo, ¿no? Hay derechos y otra vez aparecen voces que quieren callar esas libertades. No sé, yo no le veo ningún sentido, la verdad. No veo nada de sentido en esto. Y cuando Adela llega a Madrid encuentra una red de apoyo y un entorno muy distinto al de aquel hostal de la película original. ¿Por qué este cambio a un tono más optimista que os parece? Eh, pues, pues es optimista porque también existe eso, ¿no? Y se encuentra esa familia elegida, como en la película. Y creo que todas las personas nos podemos identificar de una forma u otra, sobre todo si venimos a lo mejor o de un pueblo o de un sitio donde quizá no tienes tantos referentes cercanos a ti. Y el mudarte de repente a una ciudad como Adela, como Ade, y encontrar ese espacio es positivo y es bonito y es un camino, y como espectador también dices, joder, qué bien ver a alguien encontrando a su gente y pudiendo como florecer, ¿no? De alguna manera. Entonces yo creo que por eso se cuenta desde ese lado más positivo, porque existe, porque sí que hay personas que te tienden la mano y sí que hay personas que te ven y que te entienden. Y hay que hacer hincapié en eso y apoyarnos en esa familia no elegida. Sobre todo mucha gente que no ha tenido la suerte de nacer en una familia donde quizá les hayan entendido o apoyado, como en el caso de Ade. También por toda la desinformación que hay y que sigue habiendo sobre la intersexualidad. En mi caso, yo he aprendido también mucho en esta película sobre cuál es el proceso de una persona intersexual, porque no se ha contado nunca, no se cuenta, no se habla de ello. Y esta nueva versión está ambientada en 1999 en una España previa a muchos avances sociales. ¿Qué balance hacéis sobre cómo hemos avanzado o no como sociedad desde entonces? Bueno, ahora hay muchos más derechos. Mm. Se habla más, existen películas como esta. Y estamos en 2026, ¿eh? Y no se hace una película de una persona intersexual desde el 70 y... ¿cuál era? Ya, 76. 76. Bueno, sí que siento que hay mucho avance. Pero bueno, siempre insto a que tenemos que seguir avanzando por este camino y tenemos que seguir contando historias. Y es fuerte tener que luchar por derechos, pero hay que seguir luchando por derechos. Es que sí, me peta la cabeza todavía, ¿no? Tener derecho a vivir, tener derecho a ser... Bueno, el matrimonio igualitario fue hasta el 2010, creo, ¿no? O sea, 2005. 2005. Bueno, Y en muchos países... que antes no te podías casar. En muchos países es Que sea ilegal. tan mínimo, ¿no? Sí, queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer. Y, bueno, el caso de Rocío Banikov aparece como telón de fondo en la película. ¿Qué paralelismos veis entre aquel linchamiento mediático y social y el odio y la polarización que imperan en las redes sociales y que afectan especialmente a colectivos como el LGTBI? No he entendido muy bien la pregunta. Perdón, en la película, el caso de Rocío Banikov, aquel caso de Rocío Banikov cuando fue injustamente... Sí, lo que hablan todo el rato en la tele, que había como un asesinato y la pelearon a ella porque parecía como más masculina. Ay, no Pues en la conozco peli esta sí, historia. sí, sé lo que dices. Vale. Sí, está un poco ahí presente de fondo Sí. en la película por, bueno, todo esto de que ella no encajaba en este molde de feminidad Sí. y hubo un linchamiento hacia Sí. ella. Bueno, pero Y esto fue reciente. No, eso fue como en la época. En la ¿no? época. En claro, 99. cuando está ambientada la peli.
Eh, sí, bueno, que al final es el juicio, al final cuando, a ver, ¿cómo lo No, digo? la falta de información es que viene también mucho Sí, de eso, Hay que educar a la gente, a la sociedad joven, hay que educarles y hay que enseñarles y hacerlo no desde una manera de señalar ¿no? De querer meter un discurso o forzarlo, sino de una manera honesta, como se cuenta aquí. hay que tener diálogos al final, hay que Diálogos, hablar. justo. Porque es verdad que cuando no se habla, cuando no conoces a nadie, parece que siempre está como eso, en una tele, en una noticia, en un titular, Mm, pero no ves la persona que hay detrás, no ves la mm. historia que hay detrás, no ves su sufrimiento. Y creo que al final, pues todos los prejuicios, la violencia, viene de, claro, deshumanizas a esa persona porque no la tienes a tu No lado la ves. y no la has tocado y Mm. no la has visto y no has visto sus ojos y no has empatizado con ella, ¿no? Y al final, pues eso, pues todas las noticias, lo sensacionalista, todo hace que se desvirtúe mucho y se separe la persona de la noticia y no puedas, bueno, eso, no puedas conocer y no puedas sensibilizarte un poco. Gracias. Eso es todo, no tengo más. Vale. No sé qué me pasa. Tus médicos hablarían con tus padres y entre todos tomarían la decisión. Ese procedimiento habitual en algunos casos de intersexualidad. Intersexualidad. Sí. ¿Y ahora qué hago? No tengo una vida que me consuele. Búscala, equivócate. ¿Qué coño? Decepciónanos a todos. Déjanos en la estacada y haz algo brutal, Bueno, este inesperado. remake recupera una historia muy adelantada a su tiempo. ¿Qué barreras rompió en su momento y qué aspectos os parecía necesario revisar desde la mirada actual? Contesta tú. Pues bueno, la ruptura que supuso la Mi querida señorita original es bastante clara porque para empezar estaba hablando bueno, de cuestiones que tienen que ver con el género y con el sexo y la sexualidad que se trataban, bueno, desde una zona muy gris. Y fue una película muy, muy valiente, ¿no? Todo el mundo recuerda ese increíble final. Pero precisamente era hija de su tiempo y esa película está construida en torno a un montón de silencios y a un montón de cosas que no se cuentan. Y en realidad cuando tú terminas de ver la película original no sabes muy bien qué le pasa al personaje de López Vázquez. Pues ahí es donde entramos nosotras, a contar qué es lo que sucede, a poner un poco de luz, a refrescar esa historia, porque realmente las herramientas con las que se contó en los años 70 ahora no servirían, ¿no? El efecto peluca que llamamos siempre nosotros y nosotras. Esto ahora sería una cosa muy extraña. Entonces, pues es explicar un poco mejor qué es lo que pasa, o un poco más claramente, no mejor, y construir una historia también que haga un camino que diverge, ¿no? Hay mucha soledad en la película original y aquí se va construyendo un camino diferente en ese sentido. Hay una conversación también sobre la familia elegida, sobre las personas que te ayudan por el camino, todo esto. Y ya habéis dicho que para vosotros era imprescindible que la película estuviera protagonizada por una actriz intersexual. ¿Por qué? Precisamente por lo que estaba contando Lana antes, ¿no? Porque nosotros teníamos que, nuestro objetivo fundamental era intentar dar luz sobre estas sombras de la película original donde no acababas de entender muy bien qué le pasaba al personaje. Y para eso nos parecía fundamental que si lo que queríamos era visibilizar la I del colectivo intersexual, era fundamental que una actriz intersexual interpretara el personaje, ¿no? Por una cuestión, primero, activista de poner luz sobre su relato, sobre el relato intersex, que era fundamental, y por otro lado, porque nos parecía que emocionalmente se conectaban muy bien las emociones de nuestro personaje con Elizabeth Martínez en este caso, aunque no tuvieran nada que ver sus historias y convergían en algunos conflictos o en algunas vivencias que hacían que de alguna manera se alimentaran mutuamente y la película adquiriera más verdad, ¿no? Y más emoción, que en último término es lo que necesitábamos, ¿no? Entonces fue como el gran desafío de la película para nosotros, fue encontrar a una actriz intersex que la interpretara, porque al final la búsqueda fue
enorme. Tuvimos casi un año barriendo. Primero empezamos con asociaciones intersex, hablando con gente. Esta gente nos llevó a otra gente. También conociendo sus historias, que nos resultó muy útil también para poder acabar de entender qué estábamos contando, porque ni Alana ni yo somos personas intersex y nos hemos acercado con muchísimo respeto a ese colectivo e intentar entenderlo. Y todo ese viaje de buscar a Elizabeth nos ayudó mucho para entender más, ¿no? Para saber más. Y estamos viendo que el gobierno quiere blindar el derecho al aborto. ¿Creéis que también deberían blindarse otros derechos para proteger a la comunidad LGTBI ante lo que se viene? Absolutamente sí, Claro. y sin ningún matiz, claro, sí, absolutamente sí. Sí, yo creo que es fundamental. Es fundamental, exacto, bloquear derechos que para nosotros son fundamentales y nos afectan en nuestra propia esencia, con lo cual son claves para nosotros. Y por eso creo que hacer una película en la que se diga en alto, que el mensaje sea claro y contundente, incluso didáctico, incluso guerrillero, incluso activista, de tú puedes ser quien quieras ser, experimenta, equivócate, viaja, ve y vuelve, ¿sabes? Pero quiérete, que es lo que cuenta Miquel Sinita al final, es fundamental. Y creo que hoy, desgraciadamente, como cada día que pasa, es más beligerante y necesario el discurso de la película, ¿no? Y al hilo de esto, la película se estrena en un contexto en el que discursos de odio hacia la comunidad LGTBI están cobrando cada vez más fuerza. ¿Os preocupa especialmente cómo están calando entre la gente joven? Claro, eso siempre preocupa, pero hacemos lo que tenemos que hacer. También es un poco, quiero decir, cuando todas y todos nos incorporamos a las narrativas y a la cultura, en este caso al cine, pues es cuando la cultura universal se puede llamar a sí misma universal. Hasta que no se cuentan historias intersex, la cultura no está completa. Y me parece que hay mucha gente bastante joven en la película. A mí me parece que hay una imagen, hay una especie de profecía autocumplida con esto de la juventud que se derechiza o de la juventud que está escuchando estos mensajes ultraconservadores. Y yo creo que también hay que contar, siempre se habla del 30% de la gente joven que apoya discursos de odio y tal. A mí me interesa el otro 70%, ¿no? Hay que decir que del que se habla muchísimo menos. Y me parece que ese 30% se va a beneficiar y se beneficia mucho de narrativas como la que hemos hecho en la película. Es decir, al final tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, que es enseñar que el mundo es diverso y maravilloso y que hay diversidad de cuerpos, diversidad de formas de estar en el mundo. Y eso es lo mejor que se puede hacer al respecto. Es decir, es nuestra manera de hacer el contradiscurso de odio, sería el discurso del amor, si quieres. Y en la película la prostitución aparece como un espacio de acogida para personas excluidas del sistema. ¿Os planteasteis el riesgo de romantizar un entorno que en realidad es violento para muchas personas? Yo no, en ningún caso creo que se romantice la cuestión. Lo que pasa es que muy a menudo al mundo de la prostitución se le cuenta desde un lugar muy morboso y que busca precisamente hacerlo aún más oscuro de lo que puede ser, ¿no? Sin negar esto. Pero mi experiencia, por ejemplo, esto personal con ese mundo y conociendo y siendo estas mujeres que se han dedicado a la prostitución, unas de las personas más importantes de mi vida, pues yo también sé que les pasan otras cosas aparte de toda esa oscuridad que puede rodear su trabajo. Quiero decir, tienen derecho y todas tenemos derechos a que nos incluyan en una historia y hablen de que somos capaces de querer y de que somos capaces de formar familias y de que somos capaces de cuidar a las nuestras, ¿no? No sé por qué cuando se trata de hablar de mujeres que se dedican a la prostitución no se puede hablar de esto y solo hay que contar la otra parte, ¿no? Que es bastante clara, obvia y nadie la niega, faltaría más. Sí, yo creo que ahí también el discurso en la construcción del relato nuestro respecto a eso era construir, es decir, no romantizar, pero sí legitimar o colocar en un lugar de luz personajes que normalmente tienen relatos en zonas de sombra, ¿no? Y colocar en una posición en la que quizás hay muchas sombras en ese trabajo, pero también un posicionamiento claro respecto a poder contar
a mujeres empoderadas, ¿no? Eso es. Entonces hemos hecho o sea, creo que en ese punto sí que está medido, ¿no? Tratar de contar ese relato que nos parecía que era interesante, contado a través del personaje de Patricia, que no solo es una persona que es una ama sadomasoquista, sino que es una mujer trans, ¿no? Y colocarla en ese lugar que era muy necesario para el relato de nuestro personaje, que al final está en una búsqueda constante de la identidad, ¿no? Y que por la vivencia de Alana, por sus historias, por lo que ella me contaba, nos parece que era como el lugar en el que el personaje podía encontrar las respuestas que buscaban. Y esta nueva versión está ambientada en 1999 en una España previa a muchos avances sociales. ¿Por qué optasteis por ubicar la historia en este contexto? ¿Qué balance hacéis sobre cómo hemos avanzado o no como sociedad desde entonces? Bueno, contesto la primera parte yo y tú contestas en las avances. Mira, en realidad por varias razones. Teníamos claro al inicio del proceso que no queríamos que sucediera en la misma época de la película original, porque de alguna manera eso sí que nos obligaba a hacer un remake al uso, y nosotros lo que buscábamos era versionarla, actualizarla, revisitarla, inspirarnos en su historia para de alguna manera escribir una película que comunicara o que dialogara con la original. Tampoco nos parecía que era interesante hacerlo en la actualidad, porque es verdad que en los últimos años, sobre todo en términos intersex, han evolucionado muchísimo los discursos, y nos parecía que de cara a conflictuar al personaje era más interesante que sucediera hace unos años. Y nos fuimos básicamente al año 99 por 3 razones. Por intentar acercar la edad real del personaje a nuestra edad en ese año, más o menos, y de alguna manera, como nos pedían todo el tiempo los Javis, productores de la peli, como contarnos nosotros a través de la historia. Nos parecía divertido que el personaje viajara a Madrid el mismo año que lo hice yo, desde Pamplona, que era donde yo vivía, que digamos que recorriera un Madrid que nos acogió también a los dos, y todo eso nos parecía que era interesante y que nos ayudaba como a contar y a sentirnos seguros en el relato, ¿no? Que estábamos contando algo de lo que sabíamos de lo que estábamos hablando. Y luego había algo como telúrico divertido en usar el cambio de milenio, ¿no? Para la historia. Sí. Y respecto a los avances sociales, bueno, pues son claros. Yo creo que además en esos años se hizo un trabajo magnífico desde el activismo LGTBI, por ejemplo, y desde el feminismo, que pavimentó un suelo que después sirvió para que la legislación haya ido acompasando a la realidad de la sociedad. Me parece que es un trabajo muy férreo, muy sólido, y del que te das cuenta, por ejemplo, cuánto ha fraguado cuando sales de España, incluso en sitios donde parece que las cosas están maravillosamente bien. Los avances han sido espectaculares, pero se fraguaron mucho en ese momento. Sí, bueno, ese 2000 fue como el año en el que el orgullo se salió como de los márgenes de Europa para ocupar la ciudad, ¿no? Exacto. Y es una cosa, sobre todo la gente que veníamos de fuera, era una imagen y una sensación, la de llegar a un lugar, a una ciudad que te acogía, en la que se celebraba lo que tú llevabas tantos años como ocultando. Era una sensación que nos apetecía mucho que estuviera la película. Eran miles de personas en la calle, que fue el primer año que hubo más de 100.000 personas en el Orgullo, en la calle, en Madrid. Y bueno, pues es decir, eso significa muchas cosas, y es el suelo sobre el que se han pavimentado esos derechos, creo. Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de Europa Press-podcast. Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.